demos un fuerte aplauso a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a través de Facebook y también que nos van a ver a través de YouTube. Este mensaje es para ti, que sea de bendición. Conéctate, comparte, dinos de dónde nos estás viendo, porque queremos que el Señor nos hable a todos esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, póngase el cinturón, dígale al que está a su lado, ya no me hables, porque vengo por mi porción. Vengo a recibir lo que el Señor tiene para mí. Amén. El poder de una sola acción. Ese es el tema. El poder de una sola acción. Y van a poder ir viendo en pantallas una presentación que les va a ayudar a poder ir conectando cada uno de los puntos. El poder de una sola acción nos va a llevar a entender cómo opera la acción creadora de Dios, la voluntad de Dios, cuando estamos en y cuando no estamos en la voluntad de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en Génesis 1:31 y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Mira qué interesante, porque la palabra acción, cuando tú la estudias en el hebreo, se traduce, bueno, se llama asa, así, asa, A-S-A, y el significado es acción creadora de Dios. Implica una acción que se crea con propósito. Cuando Dios hizo la creación, cuando estudiamos la creación de Dios, Dios la hizo con un propósito. Le puso sentido a lo que no lo tenía. Y eso lo sabemos en la palabra, porque cuando estudiamos que la tierra estaba desordenada y vacía, entendemos que algo que está desordenado y vacío no tiene como sentido, ¿verdad? Pero cuando vamos a estudiar a la profundidad, entendemos que vacío significa sin propósito. Amén. Entonces, la característica de Dios es que todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque tenía el asa, tenía la acción. Así que donde dice hecho, usted póngale asa. Todo lo que Dios había hecho, porque no dice todo lo que Dios iba a hacer, sino todo lo que Dios ya había hecho. Porque cuando hablamos de asa, ya sabemos que estamos esperando algo que ya está en el camino de Dios y va a suceder. No tenés que ponerle duda, no tenés que ponerte en incertidumbre. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Entonces, donde dice hecho, usted póngale ahí entre paréntesis los que están anotando, asa, que eso significa que la acción creadora de Dios está presente en la creación. Y eso habilita crear las cosas con un propósito. ¿Cuántas veces hemos hecho algo sin sentido? ¿Cuántas veces hemos hecho algo solamente por salir del paso? Pero Dios nos enseña que Él es un Dios que todo lo hace con propósito. Amén. Y luego vamos a Deuteronomio 30:19. Y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Mira, aquí les traigo otra. Qué bonito encontrar en la palabra algo que nos dé revelación. Ya aprendimos del asa, pero ahora te voy a explicar lo que significa lo que Dios escoge. ¿Qué significa escoger? Porque el Señor ya nos dio una elección y nos dio, mire, nos puso la pregunta, la prueba con todo y respuesta. Cuando tú estudias Deuteronomio, entiendes que este versículo se escribió en un contexto cuando Moisés estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés tenía 120 años y él ya sabía que no iba a entrar a la tierra prometida por su desobediencia. Pero Israel ya estaba acampando frente al Jordán, a punto de cruzar para conquistar Canaán. Y Moisés hasta repasó la ley, la Torá, le dio instrucciones finales como despidiéndose, como un padre espiritual lo hace. Y les dice este versículo:
a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la... Pero luego dice, escoge pues. Y nos da la respuesta. Esa palabra escoger en hebreo es bachar. Así como que el bache, hermano. El bache que uno va a bachar, así, bachar. Se pronuncia bajar, con acento en la A. Bajar. No como bajan en el rapidito, sino bajar con R. Usted decía bajan en el rapidito, ¿verdad? Pero no, aquí es bajar. ¿Sí? Maeco bajar, decía usted. Bajar. Y bajar significa elegir con intención, elegir con propósito. Cuando se aplica la palabra bajar, se está hablando de una elección que tiene que ser muy cuidadosa. No puede ser al azar. Cuando el Señor nos pone a elegir entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición, ahí está presente la palabra bajar, donde el Señor nos está diciendo, no elijas a la ligera. Esta no es una respuesta al azar. Y nos damos cuenta de muchas personas, es más, algunas veces nosotros hemos tomado decisiones al azar, porque nos queremos acomodar a situaciones que se nos presentan en la vida. Pero de repente, cuando estamos caminando bajo el bajar de Dios, la voluntad de Dios, cuando Él ya nos dio un camino y caminamos por Él, cada cosa que hacemos no es al azar. Tiene que tener un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Así que dígale al que está a su lado, todo lo que decidas tiene que tener un propósito. Amén. ¿A cuánto les gusta bajar? Entonces, cuando leemos en Deuteronomio 30:19, escoge, ya no es escoge, es bachar o bajar. Bajar la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge con cuidado. Tómate el tiempo de no hacerlo al azar para que vivas tú y tu descendencia. Escoge con propósito. Sí, sé que no va a ser fácil, pero es tu mejor elección. ¿Me estoy explicando? ¿Me está entendiendo? Sí, sé que no es lo más cómodo, a veces no te va a gustar, pero es lo que necesitas. Es donde vas a entender la voluntad de Dios. Es donde vas a entender por qué Dios te llamó a través de tu familia, de esa familia, de ese apellido. ¿Por qué naciste en esa ciudad? ¿O por qué naciste en ese pueblo? ¿Por qué naciste en ese contexto? Vas a entender solo si caminas bajo la palabra de Dios. Entonces todos los que estamos aquí enfrentamos momentos donde una acción puede cambiar el rumbo de toda nuestra historia. Una sola acción. Es importante entender que días, porque una acción nos puede acercar a nuestro propósito, nos puede acercar a bajar o nos puede hacer que nos desviemos de nuestro propósito. Amén. Una sola acción. Y el problema es que muchas veces tomamos las decisiones en nuestro estatus emocional, según nuestras condiciones, según lo que estamos sintiendo, según lo que estamos viviendo. Y eso trae consecuencias eternas a nuestra vida. Consecuencias que no vamos a poder cambiar. Todos sabemos en el contexto de la palabra que Dios nos perdona porque su gracia está vigente. Amén. Dice que para los que permanecen en Cristo no existe condenación. Amén. Pero nunca en la palabra usted va a encontrar que el Señor quita las consecuencias. Esas sí las tenemos que vivir. Y toda acción va a traer una reacción a tu vida. Toda acción va a traer un resultado, una consecuencia. Y muchas veces no va a ser agradable. Solo recuerda el día de la consecuencia, cuál fue tu acción. Recordemos el día que estemos viviendo nuestra consecuencia, cuáles fueron nuestras acciones. Porque no es culpa de Dios. Tenemos a veces la cara de decirles que el Señor me tiene en este desierto. El Señor, o estás viviendo tu consecuencia. No me parece a mí que el Señor hizo todo lo que hizo para que tú estés viviendo mal. Me parece y me suena a consecuencia. No le echemos la culpa a Dios. Es que el Señor no me quiere bendecir. El Señor, o tú hiciste algo que maldijo tus finanzas. Es que no viene el hijo que estoy esperando. No viene porque el Señor no te lo quiere dar,
o tú no has entendido cuál es el proceso que tienes que atender para que el cielo se abra ahí. ¿Sí? ¿Ya me estoy explicando? O sea, eso es vivir con propósito. Muchas veces Dios no te ha dado algo porque todavía no lo tienes a Él primero. Muchas veces el Señor no te ha entregado eso que has estado anhelando porque todavía no lo has puesto primero. Él te lo quiere dar. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? En gran manera Dios es bueno. Él nos quiere dar, nos quiere bendecir, pero no consiente a los que tienen que vivir proceso de consecuencia. Esos las tienen que vivir y ya. Y escúcheme bien, voy a mencionarle ambos aspectos. Vamos a hablar de los aspectos donde vimos consecuencias que cambiaron el rumbo de una manera negativa en muchos personajes de la Biblia. Y también lo vamos a ver en personajes que realmente son una inspiración y cosecharon algo trascendental por hacer las cosas bajo el bashar de Dios, bajo la obediencia de Dios. Amén. Ahí se puede ver la acción creadora de Dios también, el Asa. Y vamos a ir ahí. No subestimes una decisión, porque esa decisión te va a acercar o te va a alejar. Hay acciones que cambian nuestro destino para mal. Y vamos a evaluar el primer caso. Usa. Vamos a ver quién es Usa. Usa, en 2 de Samuel 6, del 6 al 7, encontramos el evento cuando él era uno de los comisionados para poder llevar el arca de Dios nuevamente a Israel. Iba por ahí cargando, pero iba por ahí, como escolta, como cuidando el arca, y el arca se cayó por mala mayordomía de David. David la llevaba en una carreta, no la tenía que llevar así, la tenían que llevar en los hombros los levitas. Estudiando los entendidos, luego vemos que David justifica esa acción. Pero Usa va a ir viendo y mira Usa que el arca se va a caer, y Usa sale corriendo y se mete a agarrarla y se muere. Murió. Mire lo que dice la palabra. 2 de Samuel 6, 6 al 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Y ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Mire acá, qué escenario más trascendental. Una acción de Usa lo llevó a la muerte, porque Usa quiso ayudar. Ya se imagina nosotros queriendo ayudar a agarrar el arca, ay, plan. Pero ¿qué pasó aquí? Bueno, Usa quiso ayudar al arca, pero lo hizo fuera la orden de Dios. O sea, lo hizo sin recibir la orden de Dios. Dios cumple su ley, cumple su palabra, y no se podían acercar así nomás al arca, y él se acercó. Tuvo una buena iniciativa, una buena acción para nosotros los hombres, pero Dios dijo no, que quede evidencia que no es así, plan, y murió. Murió instantáneamente. Entonces entendemos algo que podemos aprender aquí de una acción que es un impulso. ¿Cuántas veces hemos reaccionado por un impulso? ¿Cuántas veces? Bueno, aprende esto. No se puede manipular lo sagrado con buenas intenciones, sino con obediencia. Nunca intentes manipular las cosas que son sagradas porque tienes buenas intenciones. Primero sé obediente. Lo sagrado se respeta, lo santo se respeta. Nunca vayas a poner las manos, líder, solo porque tenés una banda, para que te miren en la foto que sabes dar palabra. No te lo tomes a la ligera. Ojo, todos tenemos que aprender eso. Yo sé que nuestros pastores lo hacen, nosotros lo hacemos, todos lo hacemos en casa. No es que no des palabra, no, con esto no vayas a decir lo otro. Ay, es que entonces mejor no doy palabra porque me da miedo y vaya no sea el Señor. No, aprenda a ser obediente a la voz de Dios, no a sus impulsos. Está bien dar palabra, pero no lo hagamos a la ligera. Miremos al cielo, documéntate, llena tu fuente, llénate de la palabra de Dios. Honremos lo sagrado que Dios le ha dado a esta casa, porque si no nos va a pasar como Usa, vamos a morir espiritualmente.
El pastor nos hablaba hace poco de cuánto Simón el mago anhelaba la unción que tenía Pedro, que con la sombra sanaba a los enfermos. No caigamos en eso, de tener la habilidad como Simón simplemente de impresionar porque sabemos rimar, sabemos versículos. Aprendamos a inquirir en la presencia de Dios y a ser obedientes a la voz de Dios. Amén. Vamos al siguiente caso. Moisés. Ya aprendimos de Usa que tocó lo sagrado sin permiso. Ahora vamos con Moisés. Golpeó en vez de hablar. Ese fue el error de Moisés. Moisés, un hombre preparado, un hombre con una historia, podríamos decir que es uno de los apóstoles del Antiguo Testamento, así se lo digo. Lo hemos estudiado en Academia de Líderes, lo que representa la investidura de Moisés. Pero un impulso, su frustración, lo sacó del plan de entrar a la tierra prometida, después de ser el instrumento la mayoría del tiempo para el pueblo de Israel. Números 20 del 7 al 12 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y háblale a la peña. ¿Qué tenía que hacer? A hablarle a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y le darás de beber a la congregación y a sus bestias. Más adelante dice en el 10: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora pues, rebeldes. Ya estaba como medio maleado. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salió mucha agua. Bebió la congregación y sus bestias, pero vino la consecuencia, porque Dios le dijo que toque. Hermano, cuando Dios le diga que usted toque, toque, no le pegue. Porque dice, escuche lo que ya cuando Jehová habla: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Diga conmigo: consecuencia. ¿Qué le pasó a Moisés? Bueno, actuó desde la frustración, desobedeció a Dios. Muchas veces, líder, vas a actuar desde la frustración y vas a querer desobedecer a Dios en tu grupo de alcance, con los discípulos, con el pueblo que Dios te ha dado. Pero recuerda que tienes una asignación de llevarlos a ellos a la tierra prometida. Tienes una asignación, Moisés, de tomarlos y llevarlos a que ellos sean líderes, que sean ofertantes, que se conviertan en lo que tú eres, que les des de gracia lo que tú recibiste de gracia. Pero cuando recibas una asignación de Dios, no te frustres por la gente, porque no la cambias tú, la cambia Dios. A través de esa señal Dios hubiera hecho algo a través del pueblo de Israel, hubiera marcado algo en el pueblo de Israel. Pero Moisés quiso hacer lo que él quiso, desobedeció, y entonces como resultado no entró a la tierra prometida. Una acción delicada para un hombre tan grande. Si le pasó esto a Moisés, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? ¿Cómo no me va a pasar a mí, hermano? Yo no tengo pero ni un cuarto de trayectoria de lo que Moisés es. Sí. Y mire, una reacción emocional, resumámoslo así: una reacción emocional puede costarte el cumplimiento de tu llamado. Qué difícil es domarnos a nosotros mismos. En Academia aprendemos de los 4 enemigos, y el enemigo más grande somos nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Qué difícil es domarnos a nosotros mismos. Moisés tuvo un episodio emocional ahí, pero un episodio emocional, líder, te puede sacar del cumplimiento de tu llamado. ¿Cuántos casos vemos de ministerios que tenían un gran llamado pero no hubo cumplimiento? En el mundo podemos ver muchos ministerios, muchos líderes, muchos ministerios de alabanza. Escúcheme, alabanza. Tenían un gran llamado, iban en un gran proceso, pero no llegaron al cumplimiento. Problemas emocionales. Problemas emocionales. Mira qué hermoso lo que estamos haciendo en CDA. Ya no la gente va a salir de encuentro directo a la academia. Tenemos un programa, y lo estábamos hablando en el lanzamiento. Nuestro pastor nos contaba de que vamos a tener un programa de sanidad interior antes de que entren a academia. ¡Qué hermoso! Porque, hermano, dáselo al Señor, dáselo.
Qué hermoso es como iglesia entender que tenemos que hacer que las personas logren vencerse a sí mismas, resolver sus faltas en el alma, en el corazón, las heridas, que en verdad sanen. Porque todavía un fin de semana tan intenso como el encuentro no hay garantía para que en toda una vida lo puedan sostener. Porque queremos que todos lleguemos al cumplimiento de nuestro llamado. Amén. ¿Cuántos quieren cumplir su llamado? Bueno, no reaccione emocionalmente. No reaccionemos emocionalmente. Tercer caso, Eva. Eva desobedeció por un deseo. Y eso está en Génesis 3, del 1 al 6. Dice en el 3, a ver, sí, en 3, 1, 6, en el 1. Pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era la serpiente? Más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os has dicho que no comáis todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: sí, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero ese que está ahí en medio del huerto, dijo Dios que no coma de él, ni que lo toque, para que no muera. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y desde ahí, hermanos, ¿dónde? Explíqueme usted cómo una mujer se pone a platicar con una serpiente. Desde ahí estamos mal. Le da de comer a Adán y aquí estamos todos pagando la gracias a eso estamos aquí todos pagando el precio. Pero como resultado entró el pecado al mundo. O sea, una acción de Eva provocó que entrara el pecado a todo el mundo. ¿Qué responsabilidad tenemos sobre la puerta en la que Dios nos ha puesto? Porque muchas veces por una acción incorrecta nuestra puede entrar una maldición a nuestra familia. Amén. ¿Aló? Puede entrar una maldición a tu empresa por una acción incorrecta. ¿Será importante saber elegir? ¿Será importante saber elegir, hermano? Porque vemos que en el caso de Eva, el pecado entró a todo el mundo. ¿Y por qué pasa? Le voy a decir algo. Aquí es donde se habla de la seducción, se habla de un espíritu de seducción, se habla de algo que poseía la serpiente para poder encantar a Eva. Y es que muchas veces el enemigo te va a poner cosas atractivas. Lo atractivo a los ojos no siempre es lo correcto delante de Dios. Muchas veces el enemigo te va a decir: hacelo, pasá sobre tu colíder, hacelo, te lo va a mostrar atractivo. No ocupas a tu líder. Haz el consejo, no ocupas el consejo de tu pastora. Hacelo. Total, ni tiempo tienen, no te van a escuchar. Hacelo, no escuches el consejo del pastor. Hacelo, ya vas a ver que vos también podés. Y mire, ¡bing! Y ahí vienen para donde el dentista después. Le voy a decir algo, las veces que yo he querido hacer las cosas bajo mi capricho, he venido con los dientes en la mano de vuelta. Padre, ayúdeme a ponérmelos otra vez. Sí, hay que entender algo. Dios nos puso guardianes que nos cuidan. Usémoslos. No inventemos el agua hervida. Por eso es importante estar bajo cobertura. No hay nada más hermoso que operar bajo cobertura. Entonces, vemos aquí el caso de Eva, de que muchas veces el enemigo nos va a poner cosas atractivas. Ojo ahí, ojo ahí. Porque cuando estás en un proceso de formación, tú no estás para que te miren. Tú estás para aprender cuál es tu proceso. ¿Qué es lo que Dios te quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios te quiere hacer? Ensanchar, levantar tu visión, darte un fruto para que tengas que dar. No es para que te veas atractivo. Muchas veces el enemigo nos va a mostrar puertas atractivas que nos van a llevar a la perdición. Y el problema es que perdemos el tiempo. Atrasamos la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Atrasamos escoger, bachar.
o bajar, como les decía. Escoger el propósito conforme al propósito de Dios. Siguiente, David. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué le pasó a David? Ceder a la pasión. Segunda de Samuel 11. Solo vamos a leer en el 2, del 2 al 5. Segunda de Samuel 11. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Mira que el problema de estar en el ocio, ¿eh? Porque se levantó, estaba dormido, de su lecho y se paseaba sobre todo el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy beautiful. Era muy hermosa, así como las de Colinas, hermano. Así como yo vi a Nicole cuando ya la vi de lejos, pero no se estaba bañando, hermano. Ella estaba atendiendo el negocio de su papá. Deje de andar pensando lo que no. Vea, sigamos leyendo. Póngase serio, hermano. Era hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Oiga bien, le mandó papelito. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Geteo. Tenía mujer, hermano. Ve, tenía hombre, tenía mujer, digo. Ay, qué herejía. Tenía hombre, hermano, ya lo aclaré ya. Ay, ustedes no se equivocan, va, santos. Ah, qué bonito. 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, oiga bien, y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. En otras palabras, tenés clavo. Ay, hermanos, ¿y cuál es el problema aquí? Bueno, el rey, el salmista, el tañedor, cayó en adulterio con Betsabé. Y como resultado, ay, hermano, diga conmigo, consecuencias. Mire la acción de David. Por estar de ocioso, mejor se hubiera ido a pelear, porque como guerrero no había uno como él. Pero mire, por estar de ocioso en TikTok, se puso creativo, la vio beautiful y arruinó todo su reino. Cuando todo iba bien, arruinó todo. Y desde ahí causó muerte, división y juicio contra su casa. Cuando el adulterio entra a un matrimonio, es como cuando entra una granada y le quitan el seguro. El enemigo lo que quiere es que eso reviente, desaparezca. Porque el enemigo sabe que la familia, que el matrimonio, siendo el ente más importante de la sociedad y el semillero donde Dios siempre deposita propósito y destino, estando destruido y en pecado, viene muerte y destrucción. Y por lo tanto no se va a expandir, no va a haber propósito, no va a haber llamado, ni van a haber generaciones. Y Satanás sabía eso. Y lo hizo con David. Y aquí es donde puedes entender otra vez las emociones se hacen presentes. Un momento de debilidad puede tener graves consecuencias. Muchas veces, cuídate líder, cuídate hermano, cuidémonos de no estar ociosos, porque nos ponemos creativos. Miramos beautiful la mona y arruinamos todo. Y no solamente lo hablo porque muchas veces también le somos infieles a los planes de Dios en nuestra vida. Muchas veces adulteramos los planes de Dios en nuestra vida porque nos parece más atractivo lo que el enemigo nos ha mostrado. Y decimos: eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo miro beautiful para mí. ¿Sí? Y arruinamos todo. Y eso trae graves consecuencias. ¿Por qué? Vas a morir en el propósito de Dios. Vas a morir en el plan de Dios. No se va a cumplir, no va a suceder. Sabemos que de Betsabé salió Salomón, pero sabemos cómo termina todo. Hasta Salomón, hermano, Salomón no podía con una. Tuvo un montón. ¿Cuántas? Como 1000 fueron, ¿no? Concubinas. ¿Sí? Imagínese usted. Yo no puedo con una, hermano, no digamos con 1000. Sos la mejor, amor. Más bello que yo tengo.
el beautiful. Y vamos con el quinto. Y este es el último. Saúl, el primer rey de Israel. La impaciencia lo descalificó. Muchas veces quedamos descalificados por impacientes. Es cierto. Primera de Samuel 13, del 8 al 14. Leamos. Y esperó 7 días. O sea que para que quedara evidencia, por lo menos dice que esperó, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía de Gilgal, y el pueblo se le estaba desertando, se le estaban marchando ya. Y entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía. Ay, hermano. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: no, pues sí, que vi que el pueblo estaba desertando y que tú no venías dentro del plazo que habíamos hablado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí y a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová, me esforcé, y entonces mejor ofrecí el holocausto. El 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre. Mas ahora tu reino no va a durar, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú has guardado lo que Jehová, por tanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué planche el de Saúl. Se adelantó al profeta y actuó en la posición de profeta cuando no lo era, fuera de su rol. No hay nada más hermoso. Mire, en los llamados o en los ministerios, cuando estudiamos los 5 ministerios de Jesús, entendemos un principio muy importante: que un llamado se reconoce. Se reconoce. Usted no puede hacer nada para que le reconozcan. O sea, usted no puede imponerse y decir yo soy. No, no se va a notar por lo que lo digas, se va a notar por lo que hagas. Un llamado se reconoce. Tenía Saúl ya una asignación de rey, como el primer rey, el ungido de Dios, y tenía que esperar al profeta. Ya lo había esperado 7 días, no lo podía esperar un día más. ¿Cuántas veces nos hemos desesperado cuando nos han dicho que esperemos algo y no logramos aguantar? Nos adelantamos y por adelantarnos lo perdemos todo. Y es como que volvemos a comenzar de cero. ¿Por qué? Porque tomamos un rol que no nos corresponde. Nunca tú vas a provocar el sí de Dios. Ese viene del cielo, no viene de ti, no viene de tus intenciones. Ese viene de Dios. Muchas veces aguarda que el profeta hable. Mire, siempre que venga al servicio y usted esté tomando decisiones muy importantes para su empresa, para su familia, para su trabajo, órele al Señor en lo privado y dígale: Señor, háblame, confírmalo a través de tus profetas, dame respuesta. No se tome el rol de decir lo voy a hacer porque últimamente Dios está conmigo y a ver si no está. Deje que el Señor le hable y le aseguro que le va a ir mejor. Se va a evitar volver a comenzar de nuevo, volver a esperar. Ya no van a ser 7 días, van a ser 14, porque eso le dice el Señor que lo tiene que trabajar más en la paciencia. Entonces, se adelantó, se salió de su rol y perdió el reino. Diga conmigo: consecuencias. Una acción del primer rey de Israel lo hizo perder antes de comenzar. Perdió el reino. Así que yo te dejo aquí un consejo, una perla de Saúl. No te salgas del tiempo de Dios por ansiedad. No te salgas del tiempo de Dios por ansiedad. La palabra dice que para los que esperan en Jehová, ahí viene diferente. Cuando esperamos en Él, cuando nos formamos, aprendemos. Cayó en la primera Saúl porque Dios quería trabajar en él, que fuera paciente.
Y bueno, estos son pequeños ejemplos en la palabra que marcaron grandes destinos. Son pequeñas acciones que muchas veces las podemos ver insignificantes, pero pueden ser la muralla que está deteniendo la bendición de Jehová para tu vida. Es importante aprender que si le pasó a grandes hombres de Dios, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros, pueblo? ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros, iglesia? Tenemos que tener cuidado. Y luego tenemos acciones que cambiaron el destino para bien, que nos inspiran, que hoy son la referencia para nosotros. Y voy a hablar del primer caso, José. José. ¿Y qué es lo que José vivió? José aprendió a resistir la tentación en lo secreto. Mire qué curioso. Y eso está en Génesis 39, 7 al 12. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo, que era Potifar, puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y le dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? ¿Y cómo yo pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. No había nadie en la casa y ella lo asió con su ropa diciendo: duerme conmigo. Y entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó, salió corriendo. Aquí vemos el ejemplo de la esposa de Potifar, que era uno de los primeros al mando del rey, donde sabemos que en la historia José había vivido un proceso tan difícil. Fue vendido como esclavo, estuvo preso, y por la gracia de Dios y el llamado que él tenía, recuperó su libertad. Se convirtió no en esclavo de Potifar, se convirtió en la mano derecha, porque se podía ver que en él todo lo que él hacía prosperaba, todo lo que tocaba prosperaba, lo que sus manos tocaban era próspero. Él estaba en su mejor esplendor, él estaba creciendo. Él mismo dice: mi jefe me ha confiado todo, excepto una cosa: a ti, tú no eres mía. Pero esa mujer, hermano, ay Dios mío, lo enroló, lo hizo, lo agarró cuando estaba alistándose para que lo perdiera todo, para poderlo hacer pecar. Y entonces encontramos que de preso, porque lo mandaron a meter preso, cuando le dijo que mira, le inventó una mentira, me quiso, ¿verdad?, seducir, agarraron a José y lo metieron preso. Pero no, hermano, nunca el Señor va a permitir que algo malo le pase a alguien que se cuida, a alguien que es obediente, a alguien que escucha la palabra, a alguien que escucha la voz de Dios, a alguien que está en la voluntad de Dios y no se aparta de ella. Porque dice que de preso pasó a ser el gobernador. Entonces escucha bien, así como José, tu obediencia en lo oculto te posiciona en lo público. Cuando eres obediente en lo oculto, Dios te va a posicionar en lo público. Porque él pudo haber dicho: ¿quién se va a dar cuenta? David ni corto ni perezoso, ¿va? Ahí salió Salomón. Pero José dijo: negativo, no lo voy a hacer. Porque siempre que el Señor te ha dado la bendición de ser próspero, el enemigo va a buscar hacerte ensuciar esa prosperidad, que pierdas esa gracia. Va a buscar la manera de que tú seas destruido, que pierdas lo que te está haciendo, como les decía, el bajar de Dios, el poder creativo, el propósito de Dios en tu vida. Va a hacer que lo pierdas. Y José sabía eso, y por eso siempre nuestro pastor nos dice una cosa: portémonos bien. Portémonos bien. Si hay algo que como iglesia, líder, Dios te ha confiado en una puerta. Voces proféticas, Dios nos ha confiado una puerta. Dios nos ha confiado una puerta. ¿Qué tenemos que hacer? Portarnos bien. Y el que lo hace en lo secreto, Dios lo va a bendecir en lo público. Luego tenemos a Ruth. Ruth tuvo que
elegir su lealtad. ¿Dónde estaba su lealtad? Ruth 1:16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Escuche qué mujer más decidida. Ella ya estaba libre de compromiso. No tenía esposo, ni ella ni Noemí, su suegra. Pero ella le dice, no, yo voy a ir donde tú vayas. Tu Dios será mi Dios. Era una mujer moabita, era de otra cultura, tenía para hacer otras cosas. Era libre, pero decidió honrar a su suegra y no apartarse de ella y decir, tu Dios será mi Dios, tu casa será mi casa. Y como resultado Dios la conectó con su propósito. Porque cuando evaluamos, cuando leemos la genealogía, ella es una antepasada de Jesús. Cuando somos leales, Dios honra la lealtad. Dios honra a aquellos que son leales. La obediencia a Dios en momentos difíciles trae recompensa que es para la eternidad. Luego vemos a una mujer que Dios mandó a que los ángeles botaran espigas para que ella los recogiera. Amén. Muchas veces tu lealtad va a ser puesta a prueba, iglesia, líder. Porque mire, cuando uno ya predica un poquito, ya sobra quien lo adule. Sobra quien te diga, quien nos diga, qué bonito predica, qué palabra, cómo profetiza, cómo canta, cómo toca, cómo ora y la gente se le cae. Qué unción. Y tu lealtad está siendo a prueba. Porque uno sabe discernir cuando eso se lo está diciendo a alguien por solamente endulzarte, o cuando genuinamente está reconociendo algo de Dios en tu vida. Tienes que aprender a ser leal al manto que te ha formado, al manto que te ha bendecido. Porque entonces vas a ser como Ruth, por leal, por ser una persona de una sola pieza. Dios va a abrir los cielos para que seas bendecido. Dios cada vez va a traer mayor plataforma. Dios cada vez te va a confiar más personas. Dios cada vez va a traer que tú seas más usado en el cuerpo de Cristo. Y te van a invitar de otras iglesias. Si a mí me pasa, me invitan de iglesias, de colegios. ¿Qué es lo primero que yo hago? Padre, me están invitando, ¿puedo ir? Nunca, gracias a Dios nunca me ha dicho que no. Pero yo creo que algún día me va a decir que no para probar mi lealtad. Y yo ya estoy listo para ese día. No me va a tomar por sorpresa. Tenemos que estar listos. Iglesia, van a ver veces que van a decir, qué bonito, Miguelito, qué hermoso, como Dios te ha bendecido. Pero aquí costó bastante, ¿va? Y van a decir, Jafet, lo ven con su esposa, bendecido, qué hermoso, tiene cara de pastor. Pero es de esta casa. Hemos pagado el precio. A la madre le ha costado Jafet bastante. Yo soy testigo. ¿Cuántos aquí han costado? Lo bueno es que somos honestos. Luego tenemos a Daniel. Ya voy terminando. Daniel no se contaminó. Daniel 1:8. Ya estos versículos son más cortos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Escuche bien. El rey sabía quiénes eran Daniel y los que lo rodeaban. Y lo estaba cuidando para que no se muriera, porque lo iba a usar. Y mire qué hermoso. Daniel decide cuidar sus principios, cuidarse a sí mismo y honrar su alimento. Y hasta puso a prueba al que cuidaba, el eunuco que los cuidaba a ellos. Le dijo, deme 7 días. Y ahí me compara después, comiendo pura lechuguita, puras legumbres. Y ya va a ver en 7 días quién está mejor rostro, si nosotros o los que comen la comida del rey. Ya va a ver que nosotros, mi Señor. Ahora, si no somos nosotros, que se haga como el rey dice. Y pusieron a prueba. Y hermanos, 7 días después, Daniel, su rostro resplandecía más que el de los demás. Tanto así que fueron promovidos. Decidieron no contaminarse. Tanto así que Daniel luego se convierte en uno de los consejeros del rey. Y la palabra habla que era 10 veces más sabio que los otros. Mire qué hermoso. Cuando tú decidas no contaminarte,
Dios te va a hacer que sobresalgas frente a otras personas. Hay muchos negocios a los que un día le vas a decir: lo siento mucho, no me voy a contaminar, de eso no voy a comer, para eso no me voy a prestar. ¿Sabe que ya me ha tocado? ¿Alguna vez le ha tocado? A todos nos debe haber tocado alguna vez un negocio que no venía de Dios. Y de tener que decir, tener el carácter para decir, aún necesitándolo, y decir: no. Mire que hagámoslo así, póngale tanto, mejor hagámoslo sin efectivo, sin factura, hagámoslo así. No maldiga, no contamine lo que Dios le ha dado. Deje que Dios lo vuelva después la empresa 10 veces mejor que el promedio. Deje que el Señor sea el que le traiga el aumento. Si usted está en una empresa aparte que no es suya y tiene una asignación difícil, donde tiene que tomar decisiones que pasan por como un filtro en sus manos, diga que no. No se contamine. Dios te va a respaldar. Y Dios te va a traer y te va a convertir en una persona 10 veces mejor que el promedio. No nos contaminemos, hermano, porque como resultado entonces vamos a tener el favor de Dios, sabiduría y promoción. Mire qué hermoso. Porque la santidad atrae el favor divino. Eso nos enseña Daniel, que la santidad atrae el favor divino. No vas a tener que orar por las puertas se van a abrir. No vas a tener que pedir al Señor, el Señor te lo va a dar. Te va a alcanzar la cosecha, ni has terminado de sembrar y te va a alcanzar la cosecha. Por no contaminarte. Amén. Una acción tan delicada en la vida de Daniel. Porque cuando uno tiene un talento, un don como el que tenía Daniel, Daniel era alguien disciplinado, sabio, se cuidaba. Era tan fácil poder corromperlo, según el rey, pero no lo logró. Y mire lo que Dios le dio después. Lo bendijo. Esther. Esther es el cuarto personaje de alguien que nos enseña acciones que transforman nuestra vida para bien. Esther se arriesgó por su pueblo. Mire acá, Esther 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tus padres pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther le dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, que ayunen por mí, que no coman ni beban en 3 días, de noche y de día, y yo también voy a poner a mis doncellas a ayunar. Y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, pues perezco. Se fue a la muerte Esther. ¿Y qué pasó? Ante el rey ella arriesgó su vida y trajo salvación para toda una nación. Porque quiero que sepa que cuando Esther fue presentada delante del rey, fue encontrada llena de gracia, y Dios le dio la victoria a Esther, hermano. Y eso trajo bendición a una nación. Una acción trajo una bendición que transformó el futuro de una nación. Mira acá, Dios honra a quienes toman decisiones valientes. Muchas veces el Señor te va a poner en lugares de honra donde tienes que tomar decisiones. Y escúchame bien, esas decisiones van a marcar el tiempo, el próximo evento que va a suceder en tu empresa, el próximo evento de lo que va a suceder en tu familia. Como por ejemplo, irte de la ciudad o no irte, irte para otro país o no irte. Muchas veces vamos a enfrentar, hermanos, situaciones de ese tipo, donde vamos a tener que decidir si nos quedamos o nos vamos, si hacemos o no hacemos. ¿Sí? Y ese momento donde decidimos honrar a Dios es el momento donde Dios nos va a honrar a nosotros, donde vamos a ver la gracia y el favor como Esther lo vio, y vamos a poder quedar bendecidos, llenos dentro del propósito de Dios. Amén. Es importante entender que Dios honra a aquellos que toman decisiones valientes. Es valiente renunciar a otro país por quedarte en la iglesia donde estás. Han habido personas aquí que les han sido presentadas propuestas para irse con todo pagado a otros países. A mí me consta, yo he visto
Y los he visto decir: no, porque yo estoy en mi casa, porque esa es mi iglesia. Esa es una decisión valiente, a eso me refiero. Y Dios los ha honrado en este tiempo. Dios no se olvida de esos momentos. Dios no se olvida cuando tuviste que tomar esa decisión valiente. Y por eso estás condenado a ser bendecido, tú y tu casa. Por último, Jesús obedeció hasta la cruz. Filipenses 2:8 al 11. Y estando en la condición de un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Hasta cuándo obedeció? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dáselo fuerte. Es que escúcheme, el problema es, una cosa es ser obediente y otra es ser obediente cuando la situación es extrema. Jesús nos enseñó a ser obedientes cuando las situaciones son extremas. Porque no es lo mismo obedecer de ir a la iglesia, obedecer de serle fiel con los diezmos y en las ofrendas, que ser obediente a ir a la cruz, a que te humillen, a que te escupan, a que te golpeen. Hasta ahí llegó Jesús de obediente. Y luego vemos el resultado, la consecuencia. Dios lo exaltó y trajo salvación a nosotros. Fue de tal agrado la obediencia extrema de Jesús que provocó un efecto que tenía que dividir la historia en un antes y un después. Y ese es el motivo, esa es la causa que nos tiene ahora todos aquí adorando. Por la gracia de Cristo, porque Él es Rey de Reyes, porque toda rodilla se dobla delante de Él, porque la obediencia más difícil trae la gloria más grande. Cuando obedeces, cuando la situación es difícil, Dios va a traer una gloria más grande. Nunca se te olvide eso. Hay momentos, yo sé del Espíritu, que hay personas que han estado en situaciones donde tienen que ser obedientes al proceso y les duele hacerlo porque sienten que es algo difícil, extremo, que muchas veces te ha superado. Pero yo vengo a decirte esta noche que la obediencia más difícil trae la gloria más grande, y que por hacerlo el cielo se va a abrir sobre tu vida, el cielo se va a abrir sobre tu casa, el cielo se va a abrir sobre tu familia, y verás la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel para exaltar a aquellos que se humillan, aquellos que obedecen, aquellos que hacen morir la carne. Hay muchas situaciones donde el Señor está probando tu obediencia en la fidelidad a Él, en la fidelidad a su proceso, en la fidelidad de la visión de esta casa. Yo te voy a decir algo, viene el día donde el Señor va a honrar esa obediencia y te va a exaltar, te va a levantar. Un día entraste por esta puerta y dijiste: yo no tengo nada que ofrecer, pero ahora puedes decir: tienes mucho que ofrecer, porque el Señor se ha encargado de llenarte. Así que solo es cuestión de tiempo. Sé obediente, mantente fiel al proceso y espera en Jehová, porque los que esperan en Jehová son los que levantarán sus alas como las águilas, son los que van a correr y no se van a cansar, son los que tienen la gloria, son los que tienen el bájar de Dios, son los que tienen el asa, son los que tienen la acción creativa de Dios, y son los que pueden dar testimonio de la grandeza. Oh, el Señor Jesús fue exaltado en el trono, y Él es el Rey de Reyes y Señor de señores, y delante de Él toda rodilla se dobla, delante de toda la humanidad, delante de los principados, delante de las potestades. No hay nada más grande que Él. Hay una presencia de Dios en este lugar. Este es un día de fiesta,
porque nuestras acciones van a ser redirigidas a la voluntad de Dios. Una sola acción cambió la eternidad. Una sola cosa provocó que hoy tú puedas estar sentado aquí. Provocó que yo pueda estar predicando esta noche en este lugar. Una sola acción: la obediencia de Jesús. Si Jesús, hermanos, si Jesús se hubiera desanimado, no existiéramos. Y muchas veces tú te has desanimado con poco, con menos. Has querido dejar botado algo. Has querido dejar botado el proceso en el que Dios te está formando. Has querido dejar botado hasta el liderazgo, tu servicio, más de alguna vez. Te has sentido desanimado. Yo quiero decirte algo. Posiblemente era el momento donde el Señor ya te iba a promover. Muy posiblemente era la vuelta de la esquina para que todo cambiara. Pero no lo lograste vencer. Pero esta noche, oportunidad ha venido a este lugar. Una nueva oportunidad, una nueva ventana del cielo se ha abierto para que podamos decidir. Porque una sola acción de nuestras vidas esta noche va a cambiar el destino de nuestras vidas. Una sola acción esta noche. Una sola acción. Así como tomar la decisión de venir al altar cuando hagamos el llamado. Eso va a cambiar el destino de tu vida. Una sola acción cambió la eternidad. Y esa fue la cruz de Jesús, la que cambió todo. Hoy una decisión tuya puede cambiar tu destino. Si tú has decidido estar en la casa siendo formado en CDA, bien has hecho. Si una de las decisiones más importantes de tu vida que has tomado es estar en esta casa, yo quiero decirte algo: bien has hecho. Porque Él te va a enseñar el por qué te trajo a este lugar. Viene la temporada donde vas a florecer. Yo sé que muchas personas vinieron a este lugar rotas. Yo sé que muchas personas vinieron a este lugar con sus ramas dañadas y no podían dar fruto, porque en otros lugares les dañaron, los golpearon, los maltrataron. Pero este es un río. CDA es un río. Yo dije que CDA es un río. Y es un río donde el que es plantado junto a corrientes de agua, donde su hoja no cae y da fruto al tiempo. Viene tu temporada donde vas a dar fruto al tiempo. Viene su temporada. El Señor está allanando los caminos para que tú puedas ir por ellos y ir a tu tierra prometida, ir hacia tu destino. Él te va a llevar, Él te va a llevar, Él te va a llevar. ¿Cuántos dicen amén? Si decidiste ponerlo primero a Él sobre todas las cosas, bien has hecho. Porque el que pone primero a Dios, hermano, a ese le va a ir bien. Cuando se trata de que algo choque contra la voluntad de Dios, mire, usted ya sabe, Dios primero. Si algo choca con lo que primero es de Dios, hermano, eso no se discute. Manténgalo así y usted verá el beneficio. Aprenda a decirle no a lo que parece atractivo, pero que tú sabes que no es de Dios. Aprenda a decir no. Y usted va a vivir el beneficio de poner a Dios primero. Porque cuando Dios te dé algo, nadie te lo va a poder quitar. Yo dije que cuando Dios te da algo, nadie te lo puede quitar. Yo siento que estoy golpeando agua, como quien golpea un río y se abre. Esa es la visión que el Señor me muestra esta noche. Puedo sentir que mientras tiro la palabra, algo se golpea en las aguas y se abre un camino. El Señor está separando cosas, está ordenando tu mente, está trayendo prioridades, te está enseñando cómo tenías que haberlo hecho y por eso no te funcionaba. Si decidiste servirle fielmente a Dios e incondicionalmente, Ciudad de Adoración, déjame decirte, lo has hecho bien. Que nada te impida que tú le sirvas. Nunca dejes tu servicio botado. Nunca dejes tu posición en el servicio. Sé incondicional, porque déjame decirte algo: tienes, adoras y sirves a un Dios que es incondicional. Él merece toda nuestra gratitud, toda nuestra adoración. Él merece que nos mantengamos siempre en Él. Amén. Él está en este lugar.
Si decidiste adorarle, no importando tu temporada, bien has hecho, iglesia. Déjame decirte algo. No esperes la promoción para venir a adorarle aquí en el altar en el tiempo de alabanza. Hazlo cuando todavía no ha llegado, porque no va a llegar. Déjame decirte, no va a llegar. Es más, te lo digo, por eso es que no ha llegado, porque estás esperando ser un adorador cuando Dios te tenga bien. No, aprende a adorar para que estés bien en Él. No mira que cuando le adoramos algo se nos es revelado a través de la adoración. No mira que cuando tú te decides rendirte, entiendes lo que tienes que cambiar, entiendes lo que no vas a entender estando allá atrás. La gente subestima el hecho de pasar aquí al frente. No lo subestimes, darle el valor. Adora al Señor, adórale, y verás que el Señor te va a responder. Verás que el Señor te va a revelar lo que no has entendido. Mi anhelo en el corazón es ver el domingo una iglesia que adora. Quiero decirle algo: CDA es la campeona de la adoración. Y ya vemos mucha gente nueva, mucha. Gloria a Dios porque ha venido una gran cosecha. Gloria a Dios porque tenemos casa llena. Pero a toda esta gente, a todo este pueblo le hablo y le digo: esta es una iglesia que adora. No adora condicionalmente, adora incondicionalmente. Aquí somos una iglesia que es altar de adoración siempre para Dios. Así que acostúmbrate a adorarle, acostúmbrate, y verás que Dios va a abrir el cielo a tu favor. Si decidiste serle fiel con tus bienes, con tus diezmos y con tus ofrendas, bien has hecho, porque ya entendiste que la bendición de Dios no añade tristeza. Hay muchas cosas que Dios te ha dado y te ha bendecido que no son el fruto, son la semilla. Y la semilla se entrega en el altar. Y cuando tú entiendes que la tienes que entregar en el altar, esa pequeña acción va a desencadenar cielos abiertos sobre tu casa, sobre tu empresa, sobre tu vida. Nunca te va a faltar. Aprende esto, aprende esto. Da gracias por los 5 panes y los 2 peces. Da gracias, está bien, da gracias. Pero eso luego se reparte y se multiplica. El Señor me daba una visión anoche de que el Señor va a comenzar a traer sobre muchos de ustedes que han sembrado en el altar. Han visto los 5 panes y los 2 peces y han dicho: Señor, multiplícalo. Y no han visto la multiplicación, pero dice el Señor: baja la canasta, ya estuvo, reparte. Comienza a repartir y vas a ver el efecto multiplicador. Comienza a repartirlo y vas a ver cómo Dios lo multiplica. Ya estuvo. Tienes 5 panes, tienes 2 peces, bájalo y comienza a repartirlo. Comienza a darlo, comienza a invertirlo, comienza a moverlo en tu negocio. Comienza a creer que ya estás bendecido. No esperes para comportarte, compórtate para que suceda. Debes comportarte de acuerdo a aquello que esperas del cielo. Porque en cuestión de tiempo, el asa, que es la acción creadora de Dios, vendrá sobre tu vida. Y el Bashar, vas a ver que no te equivocaste, sino que escogiste con propósito. Vas a ver la promesa de Dios en tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Iglesia, ponte de pie. A todos los que nos ven en casa queremos decirles que el Bashar de Dios llega hasta tu casa.